y ministración también de la palabra del Señor. Bien, para ello pues nosotros contamos con la visita y la presencia de un gran siervo del Señor, no, que viene de del hermano país, en este caso de Ecuador. Ya, gloria al Señor, nuestro hermano apóstol, no, también abogado de profesión, no, Gerson Almeida, gloria al Señor, y Espinosa, a propósito, mi tocayo, ¿no? Gloria al Señor. Durante el tiempo que tenemos, vamos a estar conociendo de cerca, ¿no?, a nuestro hermano siervo del Señor, que está estos días ministrando la palabra del Señor en esta ciudad, gloria al Señor, ¿no?, en un evento denominado el primer Congreso Internacional, conquistando, gloria al Señor, las naciones para el Espíritu Santo. Muy bien, estemos entonces, amigos y amigas y hermanos en Cristo, no pues latentes a este programa especial de esta mañana, domingo, gloria al Señor, al mismo tiempo también para estar gozándonos en la presencia del Señor a través de gloria al Señor de este programa. Muy bien, hermano apóstol, le damos la bienvenida, gloria al Señor, a esta ciudad más alta del mundo, a propósito, ¿no?, donde, gloria al Señor, aquí el dicho pues hablan, ¿no?, desde que, por ejemplo, en el vulgo, en el vulgo de las bromas aquí de la ciudad, dicen que el cóndor anda con chalina, ¿no? Ya por el frío, gloria al Señor, pero es una ciudad muy hermosa, una ciudad que, bueno, pues gloria al Señor, también aquí hay una población que emprendedora, trabajadora, y gloria al Señor, y también un pueblo cristiano que está sirviendo a nuestro Padre Celestial. Apóstol, ¿no?, algunas palabras tal vez, ¿no?, de introducción, gloria al Señor. Adelante, apóstol. Bueno, buenos días para todas las personas que nos están escuchando y sintonizando a esta hora. Saludo para el apóstol Hugo Espinosa, mi tocayo. Me siento muy cómodo, muy alegre aquí en esta ciudad, Cerro de Pasco, la más alta del mundo. Ayer veníamos reparando con unos consiervos, que es una ciudad linda, además que es una ciudad estratégica. Hemos venido para compartir unos 6 días aquí la palabra del Señor. Y bueno, ha estado muy bonito este congreso, que está muy poderoso, la palabra ha fluido libremente y me he encontrado con unos grandes siervos del Señor, un colega mío también, abogado de profesión, y hemos compartido también algunas cosas que se pueden implantar en esta región. Saludo a todas las personas, declaro que viene un tiempo de bendición, de empoderamiento, de gloria, y que el Señor está en el control de todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos. Muy bien, apóstol, gloria al Señor. Una vez más reiterándole la bienvenida, ¿no?, a esta ciudad de Cerro de Pasco, a nombre de todo el pueblo de Dios, ¿no?, especialmente de la organización, ¿no?, en este caso OEM, gloria al Señor. Bien, a propósito, apóstol, ¿qué le parece el Perú? ¿Cómo lo ve la región de Pasco? Gloria al Señor. No, sé que es la primera vez que viene, sobre todo a este lugar del Perú, ¿verdad? Es verdad, en Lima he estado algunas veces, he compartido con algunos consiervos, pero aquí a Cerro de Pasco es la primera vez. Es una experiencia linda, atravesar los Andes y mirar, bueno, toda la riqueza histórica que ustedes tienen, la riqueza mineral, la riqueza natural. Es muy bonito, es la ciudad, como digo, más alta, hace un poquito de frío. Sí, sí. Pero el calor de la gente hace que uno no sienta mucho este frío. Ahora mismo nos sentimos muy cómodos, la experiencia aquí ha sido muy bonita, sobre todo el cariño de la gente. Amén, apóstol, gloria al Señor. Quizás aquí, ¿no?, los hermanos en Cristo y quizás la población no quiere conocer, pues, ¿no?, quién es el apóstol, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos mencionado que vienes de Ecuador, gloria al Señor, apóstol, ¿no? ¿Cómo está por allá el ministerio, ¿no? Gloria al Señor apostólico, ¿cómo está la iglesia, ¿no?, allá en el hermano país de Ecuador? Tengo la gracia de ser el presidente y fundador del Ministerio Betel, que es un ministerio apostólico profético allá en el Valle de los Chillos, a quien les mando un saludo también, en la ciudad de Quito, Ecuador. Es una ciudad alta también. Aquí estamos a 4.380 metros de altitud, es la ciudad más alta. Sí. Allá en Quito estamos a 2.500, 2.800 metros. Acá estamos un poquito más alto. Claro. Y yo he fundado el ministerio Betel, allá en la mitad del mundo. Hace 8 años ya. Tenemos 3 obras en el Valle de los Chillos, damos cobertura a algunas iglesias y estamos creciendo, estamos expandiéndonos. Soy una persona fervorosamente creyente de la palabra, he viajado a algunos países, hemos llevado la palabra a algunos países. Amén. Próximamente estaremos viajando también a Centroamérica para llevar esta palabra de vida. Y bueno, además soy abogado de profesión, Amén, con lo cual ayudamos a muchas hermanas, a muchos hermanos que tienen necesidades seculares. Ajá. Nuestra pasión es el compartir el evangelio, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, llevar el mensaje del evangelio de reino a toda lengua, pueblo, tribu y nación. Estar en los confines de la tierra es una experiencia maravillosa y le damos también al Señor las gracias
porque hoy en Cerro de Pasco estamos trayendo este mensaje, un mensaje de reconciliación, un mensaje de vida, un mensaje de poder. Qué bien, apóstol, ¿no? Sé que el Señor está haciendo grandes cosas a través de su ministerio. Y quizás tiene una experiencia personal propia de cómo Dios lo está levantando, ¿no? En este llamado del ministerio, apóstol. ¿Nos puede contar tal vez, no? Sé que el testimonio de los siervos del Señor de alguna manera sirven, ¿no? Para que pueda quizás los creyentes y aún las personas incrementar en su fe. Es bueno tal vez, ¿no? Testificar, apóstol. Le doy la venia. Muchas gracias. Bueno, el Señor ha sido bueno y una de las características que yo podría mencionar de nuestro Señor es su gran misericordia y fidelidad a pesar de nuestros errores. Claro. Todos quienes hemos conocido al Señor nos hemos encontrado en un momento con una imposibilidad de poder acceder, según nuestro parámetro, a un sistema bueno de aprobación personal. Me refiero que muchos de nosotros tenemos acusación propia y en mi caso específico, hace unos 20 años atrás, el Señor tuvo la misericordia conmigo de encontrarme y levantarme personalmente. Amén. Desde ese día, cuando yo me encontraba confrontado con mi imposibilidad como humano de llegar a Él, Él vino a mí y me dio un mensaje, me levantó, hizo comprender que su bondad es su gracia y que todo hombre que tiene una necesidad, si corre a los brazos del Señor, puede encontrar perdón, puede encontrar reconciliación, sanidad. Y en ese sentido Él a mí me levantó, me dio una visión, una misión, y podríamos decir que me muevo bajo lo que dice Isaías 61. Amén. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y Él me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los presos de apertura de las cárceles. Yo no hago otra cosa en cada viaje sino manifestar la bondad de nuestro Señor Jesucristo, la bondad de nuestro Padre, darle gloria y compartir este mensaje de vida, de esperanza. Quiero decirles a las personas que nos escuchan que por muy grave que parezca la circunstancia, como en mi caso, era grave la circunstancia que yo estaba atravesando, el Señor vino y me confrontó, tomó mi vida y me levantó. Asimismo con ustedes Él los puede levantar y puede darles un mensaje y sobre todo la mano. Él es quien dice, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, gloria al Señor, qué tremenda palabra, apóstol. No, aquí en el Perú, a propósito, apóstol, ¿no? Prácticamente en el entendido secular, a veces dicen, ¿no? De que, bueno, para que un abogado sea un pastor, sea un ministro de Dios, no es tan sencillo, hasta algunos lo ven como imposible, ¿no? Toda vez de que a veces, lamentablemente, la profesión de la abogacía, en este país, por ejemplo, quizás no está tan bien visto, ¿no? Gloria al Señor, no generalizo, pero bueno. No sé cómo será en Ecuador, ¿no? ¿Qué comentario le parece al respecto, apóstol? Sabe que esa es una discusión un poco filosófica, Ajá. porque en realidad las personas como que no cotejan mucho la profesión de abogado con la administración o el ejercicio de la profesión de pastor. Pero entendamos también que por antonomasia nuestro Señor Jesucristo es el abogado nuestro. Amén. Dice el libro, uno de las cartas de Juan, que si nosotros pecamos, o si pecáramos, amados, si pecáramos, abogado tenemos. Abogado es aquel que intercede. Ahora, la profesión de abogado, que cumple una función social, una función de ayuda al prójimo, es a veces mal entendida por la manera como se la ha manejado durante mucho tiempo. Pero también creo que hay una generación que nos estamos levantando para dar honor al Señor también con lo que hacemos en la vida secular. Creemos en los principios no morales, sino en los principios de reino, que traen como consecuencia un ejercicio de la profesión de manera adecuada. Creo yo que el Señor es todopoderoso para levantar a cualquier hombre y a cualquier profesión también. En el caso de nosotros, igual que el apóstol Pablo, hacemos nuestra función secular para comer, para poder sobrevivir, para poder tener, aparte el Señor nos bendice también y le damos gloria a Él. Hay algo muy curioso, alguien me decía, pero como abogado se podrá ejercer como pastor, y yo le decía a manera de broma tal vez, le decía lo siguiente, mire, el pastor es alguien que para las ovejas tiene que presentarse y ser afable, porque esa es la profesión y la vocación del pastor, según nos dio la encomienda del Señor Jesucristo. Pero con respecto a los lobos rapaces, es decir, a los que vienen a hacer daño a la grey, tiene que haber una posición proactiva, a veces un poco agresiva, para poder defender a la grey. Y en ese sentido, la profesión de abogado nos capacita para poder defender de manera efectiva los intereses no solo de la colectividad cristiana, sino individual de cada una de las ovejas. Así que yo no he encontrado un problema
mayor en ejercer la profesión, más bien ha sido un vínculo para poder llevar adelante la obra, constituir algunas iglesias, darles personería jurídica, a algunos amigos, pastores que necesitan esto. Hemos ayudado juntamente con la profesión y ha sido un medio habilitador y facilitador para que la gente pueda llegar al reino. Amén. Sí, apóstol. Yo creo que en nada puede diferir, ¿no?, la profesión de la abogacía con el ministerio pastoral, ¿no?, inclusive el ministerio apostólico. Toda vez de que, si bien ya pues has manifestado, gloria al Señor, ya sea por el lado no secular, yo creo que la profesión, en este caso del derecho, pues sirve muchísimo también, ¿no?, para poder inclusive aplicar y quizás impartir también, gloria al Señor, conocimiento, no solamente al pueblo cristiano, sino a lo secular, ¿no?, tomando desde el ámbito espiritual, lógicamente, ¿no?, las cosas. Apóstol, Ecuador, tengo entendido que está saliendo de diversos problemas sociales, ¿no?, que todavía aquí en el Perú, por ejemplo, se está percibiendo, por ejemplo, el caso aquí muchísimo, por ejemplo, el crimen organizado, la delincuencia, también mucha corrupción aquí en el Perú. Pero Ecuador, yo creo que tengo entendido, está saliendo, en algo está influyendo posiblemente para ello también, quizás el cristianismo, el ministerio, nos podría esta vez saber, quizás contarnos a nosotros aquí, y seguramente no, a los que estamos por lo menos aquí en esta región, nos puede servir en algo para poder nosotros también quizás aplicar y levantarnos, porque hay un flagelo tan terrible en la sociedad peruana, de la cual hay un clamor tan grande. Últimamente, por ejemplo, ha habido una convocatoria masiva, ¿no?, a nivel nacional, no, en el reclamo prácticamente contra los atropellos de la mujer. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho maltrato y violencia familiar, ¿no?, a las mujeres, a los menores y aún a las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, algo así está sucediendo en el Perú. ¿Qué nos dice, apóstol? Afortunadamente el Ecuador en este momento está enfrentando un progreso económico. Actualmente hay un poco de recesión, han habido algunas circunstancias que han sido coyunturales, la baja del precio de petróleo. Ustedes sabrán que Ecuador es un país productor de petróleo y por lo tanto la reducción en el precio del barril hace que sus ingresos se vean mermados considerablemente. Pero también dentro de los años pasados, estoy hablando del último lustro, los últimos 5 o 6 años, el Ecuador ha experimentado un avance significativo. Tenemos un avance muy bueno en carreteras, muy bueno en educación, muy bueno en salud. Usted puede asistir a los hospitales públicos y se va a dar cuenta que el servicio es maravilloso. Se ha avanzado en infraestructura vial. El Ecuador es uno de los países que ha experimentado, como digo, el crecimiento en todos los índices económicos. Últimamente hemos tenido este asunto de la recesión y si le sumamos que hace unos cuantos meses tuvimos un conato natural, un terremoto en la escala de Richter del 7.8, que es una escala bien alta, se entiende que los índices económicos se vieron perjudicados. Pero Dios es bueno y yo creo que el Señor empieza a levantar hombres y mujeres, con la necesidad de favorecer a su país, y donde haya un hombre que tenga la pasión para servir a su pueblo, Dios lo va a levantar. En el caso nuestro, nosotros tenemos al presidente que curiosamente su nombre es Rafael, y como nosotros cristianos sabemos que Rafa es sanidad y él es Dios, entonces a lo mejor él mismo no lo sabe, pero él fue puesto en la nación para sanar la tierra. Nosotros como iglesia estamos orando constantemente por nuestros gobernantes, porque esa es la disposición que Dios nos ha dado. Pedimos sabiduría para nuestro presidente, sabiduría para nuestros alcaldes, y creo que esto coadyuva para que los gobernantes hagan una obra correcta. Recordemos que la iglesia es la sal de la tierra, que mientras la iglesia cumpla su propósito, es decir, la iglesia tiene algo que hacer y los gobernantes tienen otra cosa que hacer. Nosotros tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por la tierra, y ellos darán su parte. Pero si la iglesia pierde su sabor, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Nosotros hemos estado desde hace unos 8 años aproximadamente orando para que nuestra nación se levante. También hemos propendido, así como ustedes están haciendo hoy, este primer Congreso Internacional, hemos propendido a que los principios del reino se establezcan en la tierra de Ecuador. Y hace 8 años, vuelvo a repetir, hemos empezado a hacer congresos. Hemos ya hecho varios congresos internacionales y en cada uno de ellos hemos tomado pautas y hemos llegado a conclusiones. Tal vez esta experiencia les pueda servir a ustedes en cada congreso. Sería bueno hacer un resumen del congreso. Correcto. Y establecer un decreto. Máxime que ustedes tienen una ciudad de altura. Desde ese lugar se puede enviar decretos. La palabra de Dios nos dice que cada vez que Dios quería hacer algo con algún profeta, le llevaba a un monte. Y desde ese monte le decía que profetice, que diga algo. Y así mismo nosotros nos hemos levantado.
Hemos declarado desde una ciudad de altura que es Quito que el Ecuador entra en índices correctos, que la corrupción desaparece. Y es curioso cómo aún todo el sistema legislativo ha empezado a dar normas para que se respeten los derechos de la mujer, de la familia, de los hombres. Se trata de una reinserción. Tenemos una legislación muy avanzada en cuanto al reconocimiento de los derechos de la mujer, de la familia. Está legislado. La agresión sí se ha reducido, no del todo, sabemos que este es un fenómeno social que no se va a erradicar completamente, pero sí se han reducido los índices. Existe una buena canalización para los litigios en esta área. Existen jueces especializados de familia, conocen estas contravenciones, a veces se tornan delitos. Se ha contemplado ya el femicidio como delito, ya no es un homicidio contra una mujer, sino un femicidio que trae una carga de una pena agravada en caso de que se trate de violencia contra la mujer, y se han asegurado todas estas cosas. Pero todo esto tiene una base, y vuelvo a decir que la base de todo esto es la oración de la iglesia, porque si la iglesia está orando para que los legisladores emitan leyes que sean justas ante los ojos de Dios más que ante la moral del hombre, la legislación se va a empezar a regularizar, y ahí es donde está nuestra tarea, empezar a orar de manera práctica sobre los problemas puntuales. Yo digo que debería hacerse una agenda de oración, es decir, consultar a todos los agentes políticos, económicos, sociales de una colectividad, sacar un resumen y en base a eso, por ejemplo, ir a la alcaldía y decir cuál es el problema principal que afronta la alcaldía. Ir al consejo provincial o el departamento, no sé cómo se llame aquí, y preguntarle cuál es el problema que le está quejando. Ir a la función judicial y preguntar cuáles son los delitos que más se repiten. Y empezar a orar concretamente para que eso disminuya y en la medida de lo posible desaparezca. Creo yo que la iglesia es un factor importante de desarrollo en cualquier situación, en cualquier sociedad. Notemos que las sociedades que fueron fundadas bajo el amparo de la palabra de Dios son hoy potencias. Y nosotros lo que deberíamos propender es a que nuestros gobernantes consagren las tierras para nuestro Señor Jesucristo. El rato que eso suceda, usted va a ver cómo nos levantamos. Porque donde está el Señor hay libertad. Y donde está operando y donde se le ha dado el señorío, Él va a hacer las cosas. Amén. Entonces, por lo que usted nos menciona, apóstol, entonces en Ecuador, al menos yo creo que ya hay una política preventiva, ¿no?, que está madurando bastante y se está viendo resultados, ¿no? Gloria al Señor. Y seguramente, pues, yo creo que gracias sobre todo a las oraciones también de las iglesias, de los hermanos allá en el país de Ecuador. A propósito de la población cristiana, apóstol, más o menos aproximadamente cuánto de porcentaje cristiano, ¿no?, poblacional de Ecuador tendremos. No tenemos un censo consolidado, pero hace unos 10 años estaba más o menos en el margen del 2 al 4%. O sea que la tarea es grande todavía. Creo que ha habido una expansión y un avivamiento. Ahora debemos estar mucho más en términos porcentuales, pero sí se ve una proactividad de la iglesia cristiana. La iglesia evangélica es una iglesia que va avanzando. Últimamente hemos experimentado avivamiento y justamente en este tiempo, yo estoy regresando para mi país, vamos a tener un tiempo de adoración entre las iglesias. Nos hemos unido, Dios le ha dado la estrategia a varias iglesias, a nosotros una de ellas. Nosotros tuvimos 40 días de adoración continua en la iglesia, imagínense, eso fue gloriosísimo. Y Dios ha estado levantando en varias ciudades a personas con el deseo de levantar altares de adoración. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Note que hubo un terremoto y las réplicas fueron muy grandes, hubieron personas que murieron. Y Dios inmediatamente nos dio el mensaje, nos empezamos a levantar. La iglesia cristiana sin precedentes se empieza a unir, dejando de lado denominaciones, y yo celebro esto y saludo a mis hermanos que están con esta iniciativa también. Lo vamos a hacer en los próximos días. Y empezamos a levantar altares. Amén. Y donde hay un altar de adoración, no es que el Señor está buscando que los hombres solamente para aplacar la ira de un Dios vengativo levanten altares. No, por el contrario, Él está llamando la atención de los hombres para que ellos vuelvan su corazón. Dice la palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Lo que el hombre tiene que hacer es volver sus ojos a Cristo para que el Señor tome el control de todo. La tierra, los volcanes, los mares, los ríos, los fenómenos naturales y todo están bajo el control de nuestro Señor. Pero Él debe ser adorado y el Señor debe ser adorado en espíritu y en verdad. Desgraciadamente la corriente y la vorágine de este mundo nos lleva a veces a olvidarnos que el Creador se merece nuestro amor, nuestro respeto, nuestro honor y nuestra adoración. Si es que el hombre tiene a Dios en su primer lugar, todo va a fluir. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo. El pueblo cristiano unido en Ecuador, lo que está haciendo ahora es generando una sinergia que está beneficiando a la colectividad. Gloria al Señor. No, apóstol,
Entonces, de alguna manera, entonces, también la parte política está abriendo, tal vez no, puertas a que el ministerio evangelístico pueda de alguna manera influir también, ¿no?, en la vida del Estado allá en Ecuador. No, aquí en el Perú, por ejemplo, Apóstol, no le cuento de que cada año hay una reunión, un culto de acción de gracias, no, convocado por pastores, no, que lideran a nivel nacional, donde participa el presidente de la República. Sí, entonces, no, por ejemplo, ahora último, gloria al Señor, no, el nuevo presidente, no, que está ahora ya presidiendo nuestra nación, sí, pues así partícipe, no, de gloria al Señor, de un culto de acción de gracias, donde, repito, no, bueno, ellos también con sus gabinetes y algunos congresistas son parte del culto, ¿ven? Entonces eso es lo que está pasando acá en el Perú. Yo creo que va a traer buenos resultados. Ya son varios años que está sucediendo eso. Pero gloria al Señor, hay cositas que sí, pues de todas maneras a nosotros también como pueblo cristiano quizás nos está faltando para poder quizás de alguna manera no tener injerencia en la sociedad peruana, ¿no? Cuánto me alegro, cuánto me alegro. Sí, sí, apóstol. Muy bien, apóstol, gloria al Señor. Sé que la gente, los hermanos están queriendo escuchar, ¿no?, un mensaje de la palabra del Señor. ¿Por qué no aprovechar su presencia y no pedirle, ¿no?, que nos ministre también la palabra del Señor? Gloria al Señor. Pasco es un pueblo, digo en términos quizás generales, es una ciudad lamentablemente todavía un poquito olvidada, ¿no?, por nuestro país. Aunque le cuento que es una ciudad que por muchos años ha generado muchas bendiciones, en este caso, ¿no?, beneficios económicos al fisco nacional. Tiene su historia esta ciudad, no hay, pero hay gente todavía que de alguna otra manera a veces reclamamos, ¿no?, al Estado de que sea bendecida esta ciudad, y creemos que por fe, ¿no?, alguna vez esta ciudad seguramente va a ser repotenciada por la gloria del Señor. Muy bien, apóstol, haremos una pequeña pausa con una alabanza a nuestro Padre Celestial y luego pues vamos a estar nosotros aquí expectante a su ministración de la palabra del Señor por el Espíritu Santo. Dios le bendiga grandemente a todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, y a toda la población de Pasco. Sin la palabra del Señor, el hombre no puede caminar. Si bien es cierto, no, en el libro de Hebreos dice las Sagradas Escrituras, de que Dios sustenta todas las cosas a través de su palabra. Por ello, en esta mañana es necesario que tú, amigo y amiga, hermano y hermano en Cristo, recibamos la preciosa palabra del Señor. En este caso, gracias a través del siervo de Dios, nuestro hermano apóstol, no, Gerson Almeida Espinosa, quien está con nosotros desde el país de Ecuador. Amado apóstol, gloria al Señor. Adelante, puede ministrar la preciosa palabra del Señor. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas las personas que nos escuchan y hoy nos sintonizan. A todos los televidentes quiero darles un abrazo cordial. La bienvenida para esta palabra que vamos a dar en que es el Día del Señor. Le queremos pedir a Él en oración, lo vamos a hacer en este momento, que Él tome el control y que ministre el corazón de las personas que están escuchándonos ahí detrás de la pantalla. Padre nuestro, Señor, mi Dios todopoderoso, yo te bendigo, yo te alabo, yo te exalto y te glorifico. Y te quiero pedir, Padre, que tú tomes el control absoluto de lo que va a suceder en este lugar. Gracias por esa persona que está escuchando este mensaje que traerá vida a su vida. Gracias, Padre, por esa persona que está atenta a tu palabra y que tiene hambre y sed de conocer. Te doy gracias, Señor Jesús, por habernos salvado, porque tu sangre nos hizo aceptos ante nuestro Padre. Gracias porque es tu nombre el que nos levanta. Hoy oro en particular para esa persona que atraviesa el problema, que atraviesa la necesidad, que en su casa hay un problema con sus hijos, que en su casa hay un problema con sus finanzas, que ha visto su nevera y que está descorazonado o descorazonada porque no tiene recursos. Tú eres la solución para todo esto. Tú dices en tu palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí y aprended que soy manso y humilde de espíritu. Por eso nosotros hoy corremos a ti, Señor, y llevamos cautiva nuestra mente a la obediencia en Cristo. Creemos, según dice tu palabra, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Por eso nosotros hoy invocamos el nombre de Jesucristo y aplicamos la sangre de Cristo que tiene todo poder sobre cada oyente, sobre cada persona con su necesidad. Y declaramos que esta palabra es recibida y lleva fruto, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa que tú nos das. Quedamos en tu presencia y oro por la paz de esta ciudad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero compartirles en esta mañana acerca del reino de Dios.
Cuando nosotros pensamos en el hombre, a veces nos imaginamos que el hombre tiene una serie de atributos personalísimos. El hombre ha desarrollado varias teorías con respecto a su existencia, con respecto a su ser. Y ahí encontramos doctrinas darwinianas, doctrinas evolucionistas que adjudican esto que tenemos nosotros como el producto de una casualidad, el producto de una evolución. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él estableció regímenes claros, modelos y diseños para el hombre. Cuando Dios empieza a reordenar todo en la creación, nos dice el relato bíblico a partir del libro de Génesis, capítulo 1 y siguientes, nos dice que ordenó todas las cosas, separó las aguas de abajo, las aguas de arriba, separó la luz de las tinieblas. Iba viendo Dios que lo que iba haciendo era bueno y que todo se iba ordenando. La vida del hombre es parecida a la de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, nos dice en el capítulo 1, versículo 1, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos dice la Escritura. Y el versículo 2, en dos pequeños versículos, hace un avance de miles de millones de años. La naturaleza de Dios nos hace entender que Él es un Dios ordenado, que Él es un Dios de luz y que Él lo hace todo perfecto. Cuando la Biblia dice el primer acto creativo que Dios hizo fue el de los cielos, entendemos que hay varios cielos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Notemos que el primer acto creativo es este: Dios hizo los cielos, en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis. Y luego el segundo acto es y la tierra. Entendiendo que Dios es un ser, no hombre, sino el ser supremo, el Dios todopoderoso, que todo lo hace bien, entendamos que la tierra no estaba desordenada, ni tampoco estaba vacía. ¿Qué pasó entonces entre el versículo 1 y el versículo 2? Pasan miles de millones de años, según nos habla el libro de Ezequiel y el libro de Isaías. Había alguien que estaba controlando y dirigiendo la tierra y lo que se había puesto en la tierra. Entendamos que el plan original de Dios era sembrar dentro de la tierra un huerto, y en este huerto iba a poner al hombre que había formado. Y Dios tenía en sus planes poner al hombre que había formado dentro de este huerto, con un fin específico que lo vamos a tratar más adelante. Pero antes de que el hombre se manifieste en este huerto, es decir, en la administración de miles de millones de años atrás, cuando Dios había hecho la tierra ordenada y llena, sucedió algo, y el versículo 2 nos revela y nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué se desordenó y por qué se vació? Allá en el libro de Lucas nos dice el Señor Jesucristo, cuando los demonios eran expulsados por los apóstoles que fueron enviados de dos en dos, llegaron ellos emocionados y dijeron: Señor Jesús, aún los demonios se nos sujetan. Y el Señor Jesucristo dijo: no se alegren tanto de que los demonios se les sujeten, sino que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y dijo en este contexto: yo veía a Satanás caer como un rayo. Es interesante que la palabra nos dice en Ezequiel capítulo 28, en concordancia con Isaías 14, que Satanás, cuando cayó del cielo, en concordancia con esto que estoy diciendo el Señor Jesucristo, cayó a la tierra y dice: cortado fuiste tú por tierra. Cuando la estrella portadora de la luz de la mañana, esto es un ángel querubín, como lo compartíamos hace poco, cayó a la tierra sufre una desorganización. Los geólogos a nosotros nos dan la data científica de que la tierra tiene una existencia de miles de millones de años. Y la palabra de Dios nos habla de 7,000 años aproximadamente, 6,000 a 7,000 años de presencia del hombre aquí en la tierra. Muchos detractores de la palabra han dicho que no concuerda el periodo histórico, la cronología de años que se narra en la palabra, cotejada con la cronología de años que la geología y la investigación nos propone. Entendamos que antes del hombre hubo toda una existencia. Cuando Satanás cae como un rayo y parte la tierra, la Pangea, que hablan los geólogos, es decir, una sola tierra que existía, se rompe, y ustedes ven cómo los continentes tienen una forma de rompecabezas que se separaron. Pero cuando cayó esta estrella, todo lo que había sido puesto en la tierra, en aquel entonces, se desordenó y se vació. En ese momento, toda forma de vida que existía desapareció. Concordamos entonces con la ciencia que todos los animales prehistóricos que existían desaparecieron. La tierra se tornó desolada, desordenada y vacía. Entonces Dios tiene que volver a organizar, y note que esto sucede en miles de millones de años. Dios empieza a ordenar nuevamente y dice que la tierra era una sola masa de agua,
Y Dios dice que separó la luz de las tinieblas. Fue el primer acto para reordenar la creación que ya Dios había planeado hace miles de años, porque el hombre todavía no había sido puesto ahí. La maldad había hecho su papel en el cielo, Satanás había caído a la tierra se ha desordenado, se ha abierto el vacío, y si seguimos leyendo la escritura en el capítulo 1, versículo 3 del libro de Génesis, vamos a ver que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo se abre cuando Satanás cae. Entendemos después que el abismo es un lugar de reclusión del mismo Satanás cuando Miguel baje y lo encadene por 1000 años. En ese momento actualmente están ángeles que no han guardado su dignidad, y el abismo viene a constituirse algo así como una prisión temporal. En esa faz de ese abismo es donde se movían las tinieblas. Y creemos con todo el corazón que Dios siempre ha tenido un corazón ordenador. Decía yo que este desorden que sufre la tierra tiene que ser ordenado nuevamente por Dios. Y en toda su bondad separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de las aguas, y vio Dios que era bueno. Y vemos en el relato bíblico cómo fue el primer día, el segundo día, el tercer día, hace los actos creativos. Y luego finalmente llega al clímax de la creación, de esta reordenación, cuando todo estaba reordenado, cuando todo estaba nuevamente en orden. Entendamos que esto no es en los 6 días de 24 horas que los hombres conocemos, sino que esto se produce, como dice el libro de Pedro, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El primer día de la creación probablemente fueron 1000 años, 2000 años, 10.000 años, 1.000.000 de años. No podemos saberlo, pero sí podemos saber que esto concuerda con lo que la ciencia dice. Yo siempre digo que las investigaciones científicas lo único que hacen es corroborar lo que la palabra de Dios nos dice. Y la tierra se empieza a reordenar, y en este reordenamiento que sufre la tierra, del cual es beneficiado, Dios pone al hombre en el huerto del Edén. Y le da nociones para que el hombre empiece a desarrollar el diseño original. No hay cosa más grande y más terrible que el hombre se aleje del diseño original de Dios. Cuando Dios piensa en el hombre y lo pone en la tierra a través del vientre de su madre, lo pone ordenado y lleno. Digo yo, ordenado con todas sus facultades, lleno de toda la bendición que Dios le ha dado. Pero conforme avanza el tiempo, y eso es lo que le pasa a nuestros amigos y nos ha pasado a todos, hemos ido avanzando y las personas van pecando. Cuando la persona peca le sucede lo mismo que en la tierra. Viene la influencia de Satanás, rompe esa tierra, se producen fisuras en el alma de la gente y la persona se vuelve desordenada y vacía. Es cuando Dios quiere enviar entonces a alguien a que reordene y que administre esta nueva creación. Ahí es cuando Jesucristo, el postrer Adán, viene a donde nosotros y nos reordena la vida. Y separa lo primero que hace, y lo que les pasará a nuestros amigos televidentes. Lo primero que va a suceder es que separa la luz de las tinieblas. Es una metáfora bien interesante. Lea usted todo el relato de Génesis y se va a dar cuenta que el mismo procedimiento utiliza Dios en su vida para reordenarle. Le separa de las amistades que no le convienen. Separa la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Por eso mi primera recomendación en esta mañana, hermano, hermana, sería que usted se separe, porque así Dios le ha dicho, de todo aquello que produce oscuridad y caos en su vida, de todo lo que no es un buen ejemplo para usted, de todo lo que trae oscuridad, pena y tristeza. Sigue el relato divino. Sigue el relato divino, y Dios nos muestra en su palabra cómo el hombre es puesto en el huerto. Y viene también la operación de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y eso es lo mismo que le va a pasar a usted. Cuando usted reciba la bondad de Dios, el enemigo va a querer quitársela. Por eso, usted tiene que tener una fuerte comunión con Dios. Ahí es cuando Dios se le revela al hombre y empieza a tener comunión con él. Y en el capítulo 1, versículo 28 del libro de Génesis, cuando Dios había puesto al hombre y a la mujer en el huerto, dice la palabra, Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando Dios pone al hombre frente a toda la creación que él había hecho, le da una orden al hombre y le dice: fructificad y multiplicaos. Notemos que el Señor dice: llenad la tierra y sojuzgadla. Está en los planes de Dios que un hombre fructifique y se multiplique. La multiplicación es el primer mandamiento, no es una opción para el hombre. Un hombre tiene que ser fructífero y tiene que multiplicarse. Ahí en la actividad que usted realiza, en su negocio, en su escuela, en su universidad, en su casa, usted tiene que dar fruto. Usted tiene que multiplicar el fruto. Por ejemplo, en la casa usted puede multiplicar su fruto en amor, en gozo, en paz, en benignidad. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Esto lo puede hacer con su esposa, lo puede hacer con sus hijos. El fruto del Espíritu va a estar ahí. Usted debe, porque es una orden de Dios, es la primera y es un mandamiento positivo, usted debe tender a la fructificación, pero también a la multiplicación. Recordemos que el Señor en una de las parábolas le dice a un siervo negligente que había escondido uno de los talentos que se le había dado debajo de la tierra. Le dice: siervo malo y negligente, tú debías, aunque sea, ponerlo en el banco para que gane interés y por lo menos de eso me hubieras devuelto. De tal forma que Dios está interesado en que nosotros multipliquemos todo lo que nos ha dado. Si es que Dios le ha dado a usted el don o el talento de una profesión, el don o el talento de un ministerio, el don o el talento de cualquier cosa, usted tiene la obligación, de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos dice, usted tiene el mandato de multiplicarlo. Y en eso es llevar gloria al Padre. Sojuzgad la tierra, señoread sobre los peces del mar y todo lo demás. Y me llama a mí mucho la atención que la palabra de Dios nos dice, cuando le habla a los elementos de la tierra, en todo el relato anterior a este que acabamos de leer, que Dios le dice a la tierra: produzca la tierra, produzca la tierra, produzca planta verde según el género de su semilla. Produzca la tierra verde. Es decir, que la tierra está lista para producir cuando haya un hombre que esté listo para ordenarle a la tierra. Tenemos que estar dispuestos a decir lo que Dios ha dicho en el cielo. Usted tiene que tener la capacidad de hablar. La Biblia dice: creí, por tanto hablé. Es decir, que yo debo hablarle a los elementos. El hombre no es un productor, el hombre es un administrador. La palabra de Dios nos dice que la que produce es la tierra. Y sabe, muchas tierras se han vuelto desierto porque el hombre no le ha hablado a la tierra. Produzca la tierra y señoree el hombre en todos los elementos de la tierra. De tal forma que es elemento consustancial al hombre. Y notemos que Adán era puesto como un rey dentro de la tierra. La tarea de Adán era ser rey, multiplicarse, fructificar con este diseño perfecto que Dios le había dado y llenar la tierra, poblar la tierra, glorificar a Dios con esto. Lo mismo le pasa a usted que me está escuchando. Usted tiene que llenar los espacios que usted tiene. Es un símbolo de gloria al Padre cuando usted empieza a llenar su iglesia, cuando usted empieza a llenar sus elementos, cuando usted ora a Dios y Dios toma el control. En esto es glorificado el Padre, en que vosotros vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, dice la palabra. De tal forma que yo declaro sobre usted bendición para que usted pueda multiplicarse, que su salud se multiplique, que usted le hable a los elementos para que en esa palabra usted sea transformado. Lo curioso de todo esto es que el enemigo no está contento con la fructificación. Le decía al principio que cada vez que usted empiece a manifestar salud, el diablo le va a querer enfermar. Cada vez que usted empiece a manifestar multiplicación, el diablo va a querer dividir. Cuando usted empiece a manifestar alegría, el diablo va a querer entristecer. Porque dice que Satanás es la palabra utilizada como adversario, en oposición a nuestro Dios. Pero bendito sea nuestro Padre, a quien le damos toda la gloria y toda la honra. Que nuestro Dios ha enviado a su Hijo para deshacer las obras del diablo. Es decir, que si Él viene a dividirle, Él viene a maltratarle y Él viene a dañarle, Dios se encarga, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, de desbaratar aquellas obras. Déjeme decirle, amigo, amiga, que la noche de anterior, las tinieblas estuvieron trabajando para destruirle. Estuvieron planificando, ellos tienen una agenda. Están asignados miles de millones de demonios para dañar a las personas. Y hubo una maquinación la noche de ayer en contra suya. Por eso la palabra de Dios nos exhorta para que nosotros todos los días desbaratemos las obras del enemigo. Como dije, Jesucristo vino a hacerlo, pero es necesario que nosotros entendamos que el poder de la invocación del nombre de Jesucristo es importante sobre nuestras vidas. En este caso, Adán lo que tenía que haber hecho era pegarse al autor y al consumador de todas las cosas que había hecho, como en este caso nosotros a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que Él sea un escudo alrededor del Señor. Notemos que
Dios provee cercos de protección al hombre. ¿En dónde nos damos cuenta de esto? En el libro de Job, cuando había una escena en la cual Satanás sube delante de Dios y le dice, el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto, apartado del mal y temeroso de Dios? Que fructifica y se multiplica en todo, porque este hombre se multiplicaba en todo lo que tenía, era un hombre riquísimo. Y claro, el enemigo, que es acusador por excelencia, le dice, ¿cómo no va a temer de Dios si tú le has cercado a él, a sus bienes y a su casa? Y le has prosperado todo lo que su mano emprende. Notemos que es prosperado porque está cercado. Es decir, alrededor del hombre debe haber un cerco protector que solamente Dios lo puede poner. En el caso de Job, Satanás nos hace la reseña y nos da una información, porque Dios utiliza hasta eso para que nosotros sepamos. Estaban cercadas su familia, estaban cercados sus bienes y estamos cercados en todo lo que emprendamos. Hay un triple cerco para aquel que se acerca con confianza a nuestro Señor. Y yo le pido al Señor que ahora Dios ponga un triple cerco alrededor de usted y usted diga como el salmista, Jehová es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. Él es mi escudo, mi roca fuerte, mi fortaleza. Yo pido sobre su vida, yo pido sobre sus bienes, yo pido sobre sus negocios y sobre sus finanzas un triple cerco protector. Y así oro para que sus hijos estén seguros, para que sus finanzas estén seguras, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros cerquemos. Por eso dice la palabra, levantad vallado alrededor de las ciudades, que hayan almenas que no estén aportilladas del vallado. Es decir, que las paredes no tengan fisuras para que la serpiente no venga a morder, en el nombre de Jesús. Y luego Dios dice que los bendijo, y el hombre con esta unción de multiplicación recibe un ataque de las tinieblas. Pero luego, cuando Jesucristo viene a reordenar todo, y ahora yo vengo a levantar el ánimo de todas las personas que nos están viendo, porque realmente todos nosotros hemos sufrido de una u otra forma un revés en nuestra vida, ¿verdad? No podríamos decir que hay un hombre que no ha tenido un ataque de las tinieblas. No podemos decir que hay un hombre que toda su vida ha sido completa plenitud. Pero sí podemos decir que a todo hombre que se encontró con Cristo, todo hombre fue levantado. Y el mensaje que vengo a compartir aquí y en todas las partes es el mensaje del reino. Entendiendo que Adán perdió el reino y que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Jesucristo viene y empieza a hablar de principios del reino. Vengo a anunciarle a esta ciudad, de Cerro de Pasco, que el reino de los cielos se ha acercado. Vengo a anunciar la palabra del reino. ¿Cuál es la palabra del reino? La palabra del reino cambia nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Hoy en la tarde vamos a estar tratando un tema importantísimo que tiene que ver con el nombre de esta ciudad. Porque Dios establece según el nombre de una cédula real. Este nombre fue adjudicado por una cédula real por toda la riqueza que salió de aquí. Salieron millones de recursos de esta tierra hacia España, y salieron millones de recursos de esta tierra también hacia el gobierno central. La Real Cédula Española le otorga y le confiere un nombre a esta tierra, Ciudad Real de Minas, ¿verdad? Y le da el nombre que tiene. Pero ¿por qué en lo natural sucede eso? Es porque esta ciudad tenía una bendición antes de la fundación del mundo que los moradores de esta tierra tenemos que reclamar, tienen que reclamar. Cuando el reino de los cielos se acerca, nosotros lo que hacemos es volver al diseño anterior. Notemos que la palabra nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que cada ciudad, que cada colectividad, que cada hombre fueron bendecidos antes de la fundación del mundo por Dios. El problema es que el enemigo quiere que nosotros nos olvidemos de esa bendición anterior. Pero Dios quiere recordarnos a través de su palabra que usted, mi amigo, y que yo tenemos una bendición anterior. Y mi mensaje, el del reino, es: vuelva sus caminos a Dios para que su bendición sea como el principio. Es decir, una bendición conforme a lo que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. Cuando Jesucristo viene y reordena todo esto, el mundo era un caos. Había una violencia sin parangón. Llega a la ciudad que estaba siendo regida por el Imperio Romano, nace en Belén de Judea, y en ese momento el Señor Jesucristo se empieza a manifestar. Cuando el Señor Jesucristo se empieza a manifestar en su testimonio público, habla de las parábolas, y en Mateo nos encontramos con las parábolas o con las bienaventuranzas del sermón del monte que hemos encontrado nosotros, ¿verdad? Y ahí el Señor Jesucristo, en una larga explicación que viene a ser un compendio de la vida del cristiano, nos muestra
las bienaventuranzas. Y después de las bienaventuranzas empieza a hacer una reseña acerca de lo que es el reino. Juan el Bautista dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el rey del reino de los cielos viene y establece sus principios. Es decir, empieza a dar como una constitución que va a regir. Así como las naciones tienen constituciones que rigen los destinos, el Señor en el Sermón del Monte da una constitución que empieza a normar la vida del creyente. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados, etcétera. Y luego empieza a hablar del reino. Y el reino de Dios es como. El reino de Dios es como. El reino de Dios es como. Para que el pueblo se vuelva a reorganizar. Notemos que cuando el Señor Jesucristo ora el Padre Nuestro, nos enseña a orar y dice: venga tu reino. El sistema que el Señor establece es una recuperación de principios del reino. Y hoy en esta mañana yo le quiero a usted compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Sé que Dios ha recompuesto su vida. Sé que Dios está queriendo ordenar su vida así como ordenó la tierra. Pero después de que la tierra ha sido reordenada y que ha sido enviado a Cristo a usted para que usted sea reordenado, Dios empieza a darle principios. Y la palabra que el Señor ponía en mi corazón está también en la palabra de Dios en el libro de Marcos, que quiero compartir con usted. En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 26. Nos dice Marcos capítulo 4 versículo 26. Una vez que la tierra ha sido reordenada, vamos a utilizar uno de los principios del reino. Capítulo 4 del libro de Marcos versículo 26. Decía además el Señor Jesucristo: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Versículo 27. Y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Notemos qué interesante que el Señor nos habla del reino como con ciertas parábolas. Nos dice que el reino es como el grano de mostaza. Nos dice que el reino es como, y en esta porción que acabamos de utilizar dice que el reino es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 1, ahí usted lo puede leer en su casa. Nos dice que el sembrador salió a sembrar. Y en esta palabra poderosa vamos a entender que la palabra de Dios es una semilla. La palabra de Dios, cuando es escuchada por un hombre con fe, si usted abre su corazón el día de hoy y escucha con atención lo que yo estoy diciendo, esta palabra es el reino. La palabra de Dios es lo que está siendo sembrado en el corazón. Y cuando nosotros entendemos cómo es el proceso del crecimiento de esta palabra, vamos a entender el corazón de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Hemos venido a esta ciudad para declarar la palabra del reino. Hemos venido a esta ciudad y le damos gracias al Señor que se nos han abierto este medio y otros medios para poder entrar al corazón de las personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el reino de Dios, es como la semilla echada en la tierra. Y duerme el hombre y se levanta. Esta palabra que estoy trayendo ahora a su vida le quiere decir a usted que si usted confía en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Si usted tiene un problema, si usted tiene una necesidad, es necesario que usted crea. La palabra de Dios nos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos sanos y salvos. Y la palabra de Dios no falla. Si usted hace esta oración que la vamos a hacer al final, usted va a recibir eso en su corazón. Y luego el día de mañana cuando usted se levante, como dice la Escritura, usted ni siquiera va a saber cómo pasó, pero algo va a empezar a crecer en usted. La parábola nos dice que el hombre, una vez que hace esto, ni siquiera sabe qué pasa a continuación. Luego ya no le empiezan a gustar las cosas que tienen que ver con las tinieblas. Porque el reino de Dios es así. Es como la semilla echada en tierra que se echó, pero al día siguiente se levanta y no sabe cómo, pero algo produjo el crecimiento. Mientras usted está durmiendo, el Señor está trabajando. Mientras usted está durmiendo, el Señor le está protegiendo. Mientras usted está durmiendo, su trabajo está creciendo. Mientras usted duerme, su sueldo es levantado y multiplicado. El reino de los cielos se multiplica por obra de Dios y no por obra del hombre, sino por la fe que el hombre pueda tener en Dios. Por eso yo le hablo esta palabra, así como el hombre tenía la obligación de sembrar la semilla para que se produzca en el proceso que la tierra de suyo, es decir, naturalmente va a llevar fruto. Si usted escucha con atención esta palabra naturalmente de suyo va a llevar fruto.
usted que me está escuchando ahora, usted que me está viendo ahora en este momento, yo declaro sobre su vida que usted no se va a quedar sin fruto, sino que si usted presta con atención a las palabras que estamos diciendo en este momento, usted va a llevar fruto y fruto en abundancia. Recuerde que es uno de los mensajes que Dios dio al principio, fructificad. Ahora, la fructificación no depende de nuestra obra, sino depende de nuestra fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros entendemos que hay una palabra de sanidad que Dios me ha traído hoy para darla a usted que está escuchándonos en este momento, entonces usted va a saber que si oye con atención, yo voy a soltar una palabra de sanidad, que es una palabra de reino, porque hemos dicho que el Espíritu de Dios se mueve en los hijos de Dios y la tierra espera la manifestación gloriosa de los hijos. Nosotros venimos a echar la semilla de nuestro Dios también en esta tierra. Usted es la tierra que Dios plantó. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que hay sanidad en su vida. Yo declaro que hay multiplicación en su vida. Yo declaro que su vida se acomoda cuando usted vuelva sus ojos a Cristo. Abra su corazón al Señor y esta palabra va a llevar fruto. Es mi deseo que usted sea levantado, que usted sea prosperado, que lleve mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Porque vuelvo a decir, así como la tierra lleva fruto de suyo, así usted llevará fruto si usted cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Quiero terminar esta intervención, esta palabra que el Señor me ha dado, pidiéndole a usted que está ahí, que cierre sus ojos y que con toda fe reciba esta palabra que viene a ser una semilla para su corazón, que viene a ser una palabra que le va a levantar. Crea que el Señor Jesucristo ha venido para hacer nuevas todas las cosas. Si es que usted ha quebrado en su empresa, si es que usted está con su familia con problemas, crea que Jesucristo el día de hoy está queriendo entrar con esa paz. Recordemos que el Señor Jesucristo cuando se fue, levantó su mano y dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Confiad, yo he vencido al mundo y el Señor ha vencido toda dificultad para que usted pueda, por Él, alcanzar todo aquello que sin Él no se puede conseguir. Incline su rostro, cierre sus ojos ahí donde usted está y escuche esta semilla, escuche esta palabra. Yo voy a orar por usted. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Padre eterno, yo te bendigo. Esta palabra de reino, esta semilla ha sido sembrada en el corazón de estos hijos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que la persona que me está escuchando en este momento, que usted mi amigo que me está oyendo, amiga, pueda entender que esta palabra le trae paz y consuelo. Porque el Señor Jesucristo entra a vivir y reinar, a tomar el control de todo. Esa palabra romperá y producirá al día siguiente, como dice la parábola que acabamos de leer, fruto de suyo, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Pido, Padre, que tu palabra entre en su corazón, en el corazón de esa persona y quebrante todo poder de las tinieblas. Declaramos libertad en el nombre de Jesús y que cada hombre y que cada mujer que escuchan esta palabra son beneficiados por la paz de Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Bendice a quien me está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que tiene que hacer es buscar una iglesia, congregarse y seguirse alimentando para que el Señor le siga hablando y el fruto permanezca. Les saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, hemos estado siendo partícipe todos, gloria al Señor, la administración de la palabra del Señor a través del apóstol Gerson Almeida. Que Dios te bendiga grandemente, apóstol. Gloria al Señor. Sé que ya mañana estás fuera de esta ciudad. Gloria al Señor. Nos llevado también por el Espíritu Santo. Gloria al Señor a otros lugares. Bien. Y pues invitándoles a todos los hermanos, amigos en general de esta ciudad. El día de hoy todavía tenemos nosotros el Congreso desarrollándose en la Municipalidad Provincial de Pasco. Entonces, a estas horas prácticamente ya está dándose por iniciada, gloria al Señor. Y por la tarde también tendremos el evento y culminando la clausura por la noche. Estarán con nosotros, ¿no?, el apóstol Gerson y también el apóstol Samuel Arboleda, quien vino de la ciudad de Lima, quienes nos están dando la palabra del Señor, ministración del Espíritu Santo, y sé que Dios también va a seguir haciendo este día grandes milagros a favor de todos los que estaremos allá. Así que, amigo, hermano en Cristo, venga al local de la Municipalidad Provincial de Pasco, gloria al Señor. A partir de breves ya estaremos aperturando, ¿no?, en la continuación y la clausura, gloria al Señor, del día de hoy del Congreso Internacional. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos ustedes por estar pues en sintonía de este programa.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Gracias, apóstol. Bendiciones.